Buenos días, somos el Grupo 1 conformado por Fernando Solano, Raúl García, Eric y Bernardo y vamos a explicar la práctica 1B, que consiste en medir impedancia de distintas cajas acústicas y operar con filtros pasivos. Esquema básico, caja DAS factor 8. En este primer esquema podemos ver un medidor de impedancia Promax PE005 y una caja acústica DAS factor 8, que se conectará positivo del medidor con positivo de la caja y negativo del medidor con negativo de la caja. Al medir obtenemos un valor aproximado de 7,76 ohmios, acercándonos al valor del fabricante, que es 8 ohmios. En este segundo esquema podemos ver el medidor de impedancia y la caja acústica DAS PF115, la cual no tiene filtro pasivo, por lo tanto hay que medir la impedancia del altavoz de graves y medios entre los pines más 1 y menos 1, y la impedancia de los medios y agudos en los pines más 2 y menos 2. Ahora medimos la impedancia de la caja acústica DAS PF115 usando una ficha de empalme para una mejor medición. Medimos los pines más 1 con el positivo y menos 1 con el negativo, que corresponde con los graves y medios, y nos da unos 5,1 ohmios. Ahora los pines 2 más 2 con el positivo y menos 2 con el negativo, que corresponden con los medios y agudos, y nos da 20,2 ohmios. Ahora vamos a sacar la medida de resistencia. Para ello usaremos un polímetro y colocamos la ruleta en 200 ohmios. El procedimiento en cuanto a conexiones y medir es el mismo, usado anteriormente con la impedancia. Conectamos más 1 con positivo y menos 1 con negativo. Y como observáis hemos obtenido 7,10 ohmios. Ahora vemos qué ocurre en los pines más 2 y menos 2 y nos da un total de 7,66 ohmios. Si restamos la impedancia medida en agudo y grave con la resistencia dada, nos sale la componente inductiva de cada uno de estos, en el que para graves es de 2 ohmios más o menos y en agudos de 12 y medio. Aquí tenemos una tabla la cual vamos a comentar un poco. Las impedancias de ambos se acercan a la proporcionada con el fabricante y en la PF115 podemos observar valores que hemos comentado antes por la componente inductiva. También la respuesta a frecuencia de ambos, que es el rango de frecuencia en el que trabajan las cajas acústicas de hercios, la sensibilidad, que es el nivel de presión sonora que un altavoz es capaz de proporcionar a 1 metro de distancia aplicando 1 vatio de potencia. Estas cajas son de alta calidad, ya que tienen una media de entre 90 y 100 decibelios. Es habitual que al comprar unos altavoces aparezca la potencia máxima o potencia de pico que pueden llegar a alcanzar. Sin embargo, ese máximo es lo que aguanta el altavoz milésimas de segundo a esa potencia, por lo que hay que fijarse en la potencia RMS, que es la potencia promedia que tienen estas cajas acústicas, que como vemos es bastante mayor la de la DAS PF115. En este esquema del apartado básico, en donde podemos observar un medidor de impedancia Promax PE005 y dos cajas acústicas factor 8. Las cajas acústicas están conectadas en paralelo, es decir, negativo con negativo y positivo con positivo, y cada punta del medidor en uno de estos. Ahora empezamos a medir las cajas acústicas en paralelo. Como hemos explicado antes, medimos negativo con negativo y positivo con positivo, y ponemos las puntas del medidor en una de ellas, y como podemos ver nos da 4 ohmios. Esto se debe a que en paralelo la inversa de la impedancia es igual a la suma de la inversa. Ahora en este esquema tenemos los mismos aparatos, pero cambian las conexiones. Ahora lo que hacemos es poner un extremo del cable en el negativo de una caja y el otro extremo en el positivo de la otra, y las puntas del medidor en las entradas restantes. Ahora medimos en serie. Para ello conectamos un extremo del cable en el negativo de una caja y el otro extremo en el positivo de la otra, y las puntas del medidor en las entradas restantes, y nos da 15,83, debido a que en serie se suman las impedancias. Aquí tenemos la tabla donde podemos ver las dos impedancias de las cajas que no llegan a 8 ohmios, que son los aportados por el fabricante pero se quedan cerca. En paralelo da menos por lo explicado anteriormente, y en serie porque se suman. Ahora pasamos con el nivel avanzado, donde vamos a realizar la instalación de varios filtros pasivos, 2 y 3 vías, y algunas comprobaciones y conclusiones. Estos filtros tienen el objetivo de seleccionar ciertas frecuencias y bloquear otras. En este primer esquema tenemos una fuente de sonido, en este caso un móvil, el cual va conectado mediante un mini jack RCA a la entrada 1 LIR de la mesa de mezcla Acoustic Control MX33. De la salida máster de la mesa de mezcla van a las entradas de la etapa de potencia DAS E2 con un RCA jack.
En una de las salidas de la etapa de potencia tenemos una carga de 8 ohmios, que simula un altavoz, y la otra salida está conectada a la entrada del filtro pasivo de 2 vías. En el filtro tenemos la salida Out-Bus graves que van conectadas al pin +1 y -1 del conector Speakon NL4 de la caja acústica DAS-PF115 y la salida Out-Driver agudos que van conectadas al pin +2 y -2 del conector Speakon NL4 de la caja acústica DAS-PF115. Una vez todo conectado, procedemos a configurar los elementos. Para ello ajustamos el PFL tocando el botón de PFL y girando el potenciómetro de ganancia hasta que oscile entre el 0 y 1. Luego ajustamos Main para sacar la señal por la salida de máster. Ahora le damos señal a la etapa de potencia en el canal A, que es en el que está conectado el filtro, y vemos cómo suena una canción. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar cómo el filtro pasivo realiza la separación de frecuencias en las vías correspondientes. Para ello desconectamos la salida Out-Bus, pines +1 y -1 del Speakon, graves, y vemos cómo suenan los agudos. Ahora desconectamos la salida Out-Driver, pines +2 y -2 del Speakon, y vemos cómo suenan los graves. Ahora pasamos con el siguiente esquema, con el que queremos ver la respuesta en frecuencia de un filtro de 2 y 3 vías. Para ello hemos cambiado la fuente de sonido del móvil a un ultracurve DSP8024, generando ruido rosa. Para ello conectamos la salida LIR del ultracurve a la entrada de línea de la mesa de mezcla Acoustic Control MX33 mediante un Canon RCA. La salida máster LIR de la mesa de mezcla va a la entrada de la etapa de potencia DAS-E2 con un RCA jack. En una de las salidas de la etapa volvemos a tener la carga de 8 ohmios y la otra salida va hacia la entrada del filtro pasivo de 2 vías, y con unas pinzas de cocodrilo llevaremos la señal también hacia la entrada del filtro pasivo de 3 vías. En el filtro de 2 vías, la salida Out-Bus graves que van conectadas al pin +1 y -1 del conector Speakon de la caja acústica DAS-PF115 y la salida Out-Driver agudos van conectadas al pin +2 y -2 del conector Speakon de la caja acústica DAS-PF115. Y en el filtro de 3 vías tenemos los agudos representados con una H, los graves con una W, la masa común con una E y los medios con una M. Por último, con un cable Canon que estará en la entrada R del ultracurve a una pinza de cocodrilo que se conectan a la salida de ambos filtros. El negativo y positivo de cada salida del filtro, y en el de 3 vías el negativo es la masa común y el positivo irá cambiando entre agudos, grave y medio. Con esto podemos visualizar la curva de respuesta de cada vía. Primero empezaremos con el filtro de 2 vías, que con la pinza de cocodrilo pondremos los agudos para ver el ultracurve. Vemos cuando empieza a bajar 3 decibelios, que sería 3150 Hz. En los graves se puede observar que es una frecuencia lineal, ya que el fabricante ha considerado que no merece la pena mandar los agudos por la vía de los graves, porque el altavoz de graves es tan grande que no puede reproducir los agudos. Ahora iremos con el filtro de 3 vías. Al ser de 3, aquí podremos ver perfectamente los agudos, medios y los graves. Empezaremos con los graves. Los graves con una W, la masa común con una E. Observamos cuando empieza a bajar 3 decibelios en la frecuencia de corte superior. Sería 1000 Hz. Cambiamos a medio. Aquí tenemos frecuencia de corte inferior, que son 400 Hz. Y la frecuencia de corte superior son 6300 Hz. Y por último pondremos agudos, que aquí solo tendremos frecuencia de corte inferior, que sería, al observar que baja 3 decibelios, sería 2000 Hz.
Al tener todas las medidas las pondremos en la tabla. Como podemos ver que en la parte del filtro de 3 vías, la vía de agudos, se mete el corte inferior en las vías de los medios, ya que puede ser que este filtro no sea de buena calidad, ya que deja pasar medios en los agudos. En la parte del filtro de 2 vías, en la frecuencia de corte inferior, como antes hemos dicho, no tenemos, ya que se queda con una frecuencia del mismo nivel, ya que el fabricante ha considerado mandar los agudos por la vía de los graves por el tipo de altavoz que estamos utilizando.